Hola, buenos días. Estamos a domingo día 14, tras el programa de ayer sobre cómo funciona el CNI. Volvemos con el segundo café. Les recomendamos, por cierto, el programa hecho gracias también al equipo Zulu. Y vamos a intentar simplificar las cosas. Ya saben que aquí intentamos explicar las cosas claras, intentamos explicar simple y llanamente historias. Y estas elecciones que nos vienen en Madrid, salvo que pase alguna cosa sorprendente, vamos a definirlas de una manera. Será más la guerra del PP que cualquier otra historia y vamos a explicar por qué. Hablaremos también, obviamente, en este segundo café de Ciudadanos y daremos un pequeño repaso al resto de los partidos políticos. No vamos a dejar nada sin comentar. Primero, y fundamental para algunos, la guerra interna del PP. Tenemos dos bandos, vamos a decirlo así, los que creen que hay que acercarse a Vox o cuanto menos no criticarlos ferozmente, es decir, lo que algunos hemos dicho en más de una ocasión. Vox es un partido democrático más allá de la tendencia, digamos, centrista del votante clásico del PP, hay que decirlo así de claro, quien le enfade, pues se enfada, y tiene obviamente su nido de votantes, y su nido de votantes que puede apoyar en un momento dado, obviamente, al PP. Y por otro lado tenemos aquellos que odian furibundamente a Vox porque creen que criticándolos el electorado se va a mover hacia más centro, incluso centro-izquierda. Sería la línea, digamos, en este caso, la segunda de Casado, la primera de Ayuso. Y en esa lucha intestina vamos a ver cómo se desarrollan las próximas elecciones. Y el resultado, pues va a marcar, digamos, el futuro del PP y para algunos creemos el futuro, y lo vamos a decir, de Sánchez. Porque está claro que si la línea del PP continuista consigue mejores resultados, ahora explicamos qué serían mejores resultados, estaría claro que Sánchez tendría para mucho tiempo de, digamos, navegación tranquila. Y uno pregunta, ¿y qué resultados son una cosa u otra? Pues así, en una simpleza, vamos a hacerlo rápido, no vamos a hacer análisis sesudos como estos que hacen algunos periodistas habitualmente prostituidos, que lo que intentan es mover las cosas más que explicar las cosas. Pues creemos que es sencillo. Si se acerca el voto a una mayoría absoluta de Ayuso, está claro que están pidiendo la cabeza de Casado. Si sube como la espuma Vox porque la candidata se aleja del electorado que le puede llegar a sumar, pues sumará la política de Casado en este caso. Es decir, Casado depende de un mal resultado de Ayuso para continuar en el cargo. Es un resumen así rápido, pero que creemos que se entiende de una manera efectiva. Y esas son las circunstancias actuales. La artillería de Casado, de la mano del señor de la aceituna, recordemos Teodoro, pues intentando separarse cada vez más de Vox, intentando disparar en cualquier entrevista, solo falta que les ponga unos cuernos y no sabemos qué más para decir que son el auténtico diablo, acompañados, como no pueden dejar de imaginar, por toda esa fuerza mediática prostituida, no porque quieran apoyar a Casado, hay que decirlo así, porque entre nosotros Casado ya lo dan por amortizado y fracasado, no. Lo que quieren es apoyar la tranquilidad de la situación actual para que siga gobernando Pedro Sánchez, y esa es la jugada que se está tejiendo en estos momentos. Mantener a Casado en el cargo es mantener a Pedro Sánchez durante meses y años. Ambos van nuevamente de la mano y el reto de los madrileños es convertir esa unión en el fin de uno y posteriormente el fin de otro. Un país sin oposición no es un país democrático. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque los personajes se llamen Casado, Sánchez o lo que sea, sino por lógica electoral. Es más, aquellos que venimos de empresas sabemos perfectamente que una empresa sin competencia nunca crece. Lo que hace crecer es la competencia. Y eso es básico y elemental en los negocios. Nunca hundas a toda tu competencia, porque lo único que harás es lo que estaba haciendo hasta ahora Sánchez, quedarte tranquilo, navegar por aguas tranquilas, no arriesgar ni hacer nada que te pueda beneficiar a largo plazo. Y en ese aspecto, el
trabajo ahora mismo de la Moncloa es reforzar el salvar al amigo, al soldado Casado, mirando de separar cada vez más el mensaje de PP y Vox. Y de ahí van a ver que la campaña grande del PSOE no va a ser fuera Ayuso, no. Va a ser Ayuso quiere estar con la ultraderecha. Ese es el mensaje central de la campaña del PSOE, asociar a Ayuso con la ultraderecha para intentar que el votante más centrado de uno se junte con otro y dejar fuera a esos que pueden sumar más. Mensaje, por cierto, que será muy parecido al que usen las hustes de Casado para, aunque parezca mentira, intentar que suba más Vox que suba su propia candidata. Y ahí es donde vamos a ver esa lucha intestina desde la fuerza que pueda tener Ayuso, sumaríamos aquí incluso a Almeida y a algún otro, que ya veremos alguna sorpresa en los próximos días, lo avanzamos, para intentar marcar estilo propio, intentar demostrar que con ellos pueden y que no es necesario vilipendiar a Vox, enviarlo al extremo, porque ellos pueden sumar el más amplio espectro. Una lucha del PP que sin lugar a dudas va a ser interesante. Vamos a ver sobre todo qué planteamientos tiene. Vamos a ver cuando empiece la campaña, que técnicamente, vamos a ser claros, ya ha empezado. Pero vamos a ver las posiciones y vamos a ver un mensaje muy similar entre, por ejemplo, Teodoro, el de la aceituna, con miembros del PSOE. Van a ver que la crítica a Vox desde esos extremos va a ser masiva y esa misma crítica no la van a ver en Ayuso y sus cercanos. Esa es la realidad a día de hoy, esa es la realidad simple. No se escuchen todas estas historias que están explicando aquí. Bueno, pueden creerse lo que les dé la gana, obviamente, más faltaría. La gente es libre de creer lo que quieran, pero al final las cosas son bastante más sencillas de lo que parece. Si se quiere sacar a Pedro Sánchez, debe subir Ayuso. Si se quiere mantener el estado actual, debe mantenerse Casado. La clave de estas elecciones no es que gane o no gane Ayuso, sino cómo va a ganar y en qué posición va a quedar Casado. Y depende cómo quede Casado, empezaremos a mover el mar alrededor de Sánchez. Así son las cosas tal como lo vemos a día de hoy. Y a día de hoy, obviamente, mucha gente estará pensando, ¿y qué pasa con Ciudadanos? Pues bueno, nosotros, como llevamos diciéndolo hace semanas, ya damos por descontado el tema. Ciudadanos, tendente a desaparecer, no a cambiar, a desaparecer, puede ser mañana con la ejecutiva, puede ser hoy que dimita Arrimadas, puede ser, no sabemos cuándo, da igual. Ya está totalmente amortizado, un partido a la deriva, las últimas dimisiones, solo quedan, parece aquello del general Custer, el Little Big Horse, solo quedan pues los fieles, sacrificándose como en Mundo Val, que ahora acusa al PP de intentar robar diputados. En fin, si fueran para votarle a él, seguramente diría que es una opción democrática de convencer a otros. Y aquí no entramos en los patrones de uso de cada uno, pero en todo caso se hace cuanto menos curioso. También se hace curioso que, a contrario de lo que decían, según parece y según informan diversos medios, Ciudadanos sí que estuvo recogiendo las firmas para hacer la moción de censura antes de la convocatoria de Ayuso, confirmando que el disparo de Murcia era una estrategia más compacta de lo que nos están informando. Y eso, por cierto, confirmaría que Teodoro no se entera de nada, porque lo han vendido como el gran héroe de Murcia y algunos volvemos a insistir que de casualidad se tropezó con la situación y, en fin, hizo lo que pudo. Y más cambios. El antiguo secretario general de Ciudadanos, Fran Hervias, se va al PP. Al PP, ojo al dato, al PP de Casado, porque ya podíamos empezar a hablar del PP de Casado y el otro PP. Al PP, de los perdedores. Quien conozca la trayectoria de Hervias sabe que qué menos que juntarse con perdedores. Un personaje que nunca fue aceptado por muchas personas en Ciudadanos, un personaje oscuro, un personaje que el problema es que conoce demasiadas cosas porque estuvo desde el principio, y un personaje que algunos creemos que debería estar en cualquier lado menos en la política. Este mundo es pequeño y nos conocemos todos, de referencias o no referencias.
hierbias al PP, pues confirma eso que más de una vez hemos dicho. Hay algunos que han entrado en la política no para ayudar a los ciudadanos, no para gestionar las cosas públicas, sino para gestionar su bolsillo, para gestionar su propia vida y para simple y llanamente vivir de la política. Y eso está claro que no debería ser el fin de la política en democracia. Y en ese repaso de partidos, ahora estamos también con qué va a hacer Podemos. Parece que Isa Serra la quieren fuera. Bueno, algunos creemos que solo por estar condenada ya debería estar fuera, pero bueno, eso es otra historia. Los principios de Podemos saben que son aquellos de los decimos y luego creamos otros. Es algo que hemos visto ya en repetidas ocasiones en este periodo. Hablan de Rafa Mayoral para sustituirla. Parece que uno u otro, el gancho que tienen es que lleguen a tener la misma representación que Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, es decir, cero. Esa parece la realidad, aunque algunos quieran engañarse, y lo hemos dicho, cero de Podemos en la Asamblea de Madrid quiere decir camino similar al de Ciudadanos, desaparición. Uno, hablábamos hace tiempo que se acabaría llamando el partido de Arrimadas si permanece vivo, el otro sería el partido Ceausescu. Curiosamente, PC, como es el origen de la mayoría de ellos. No podemos negarlo. Y a todos sumamos el PSOE que sacan, alguien filtra un vídeo, una conversación del secretario en Murcia, animando a sus correligionarios, vamos a decirlo, a ayudar a un diario. ¿Qué diario? No le vamos ni a citar, porque el personaje que lo lleva, vamos a decirlo, Nachete, pues parece que es todo menos puntos suspensivos, porque les ha ayudado en esta tarea. Aquí nos se centrar un poco, este PSOE, que cuando ha llegado la tormenta se encuentra desorientado. Hay que insistirlo, algunos medios lo dicen indirectamente, nosotros lo hemos dicho hasta el primer día. Operación Murcia, fracaso total de Iván Redondo, un fracaso por mala estrategia, por confiarse delante del contrario, lo que hemos dicho que nunca se debe hacer, por ejemplo, en el ajedrez, que tanto alardea Redondo. Creemos que también se dedica a mirar manuales más que a practicarlo, porque lo que no puedes hacer es confiarte del contrario. Pensaba que echaba una partida a Casado y no se daba cuenta que estaba echando unas simultáneas, y en el otro tablero tenía a Ayuso, abrimos paréntesis, Miguel Ángel Rodríguez, cerramos paréntesis. Y claro, no puedes jugar unas simultáneas contra un inexperto y contra un campeón, porque lo que te pasa es que juegas con el inexperto durante mucho tiempo, te abren el tablero del campeón y te confías pensando que es igual de incompetente e inútil que Casado o su amigo Teodoro. Esa es la realidad del PSOE, sin rumbo ahora mismo, desorientado, intentando capear el temporal. No han tenido ni la oportunidad de convencer a un candidato, en este caso a Robles, para enfrentarse a Ayuso. Saben que es un suicidio y van a sacrificar al peón Gabilondo. Él es consciente, él ya ha cubierto su ciclo y entre nosotros le da igual, porque su fin es estar ahí hasta que los días acaben. No vamos a explicarlo de otra manera. Eso sí, se van a apoyar en esta campaña furibunda con los medios de comunicación prostituidos. Hoy hemos visto ejemplos en El País, etcétera, etcétera, donde curiosamente algún columnista habla de la inacción de Ayuso este último año. Y uno dice, hombre, pues parece precisamente que este último año la única casi comunidad que ha movido pieza, que ha hecho cosas, algunas mejores, otras peores, ha sido precisamente la de Madrid. Porque claro, si comparamos con otras comunidades como Cataluña, pues casi se nos caerían la cara de vergüenza. Pero claro, la prensa ha de sobrevivir y sabe que en aguas tranquilas nadie hace preguntas y todo el mundo navega tras el viento. Y esa parece la realidad que algunos quieren volver. Estamos delante de un fuerte temporal, volvemos a insistir. Hay dos líneas. Los que quieren apaciguarlo para seguir navegando durante años. Aquí hablamos de Sánchez y compañía, que compañía podemos elegir desde Arrimadas, podemos elegir a Casado, podemos elegir a Iglesias, podemos elegir a la mayoría de partidos políticos. Porque la realidad es que están cómodos con esta situación de más de 120.000 muertos, con esta situación de miles y miles y millones de parados, con esta crisis económica, con esta incluso crisis tecnológica, como hemos visto en el SEPE y Seguridad Social, pues se les ve cómodos y contentos.
se les ve felices, porque les da igual los ciudadanos, les da igual la gente, mientras ellos cobren a final de mes, se muevan en su avión particular y crean que encima lo hacen bien. Y al otro lado, pues tenemos esos que azuzan la tormenta, esos que intentan navegar en aguas revueltas, esos que saben que tienen al enemigo en su propio partido, como es el equipo de Ayuso y Rodríguez, y esos que saben que deben sumar elementos para hacerse más fuertes. Y no duden de que van a sumar elementos en su candidatura, elementos, por ejemplo, de Ciudadanos en las próximas horas o días, y van a dar un salto cualitativo, porque al final, en democracia hay muchas cosas, obviamente, cada uno puede tener sus ideas, cada uno puede votar a quien quiera, pero por suerte, en democracia, al final, los votos suman. Y insistimos, un acercamiento a la candidatura de Ayuso con todas las pilladas, vamos a decir, que van a intentar hacerle desde los medios prostituidos, sería el fin de Casado y el fin de Sánchez. Esa es la realidad a día de hoy. Ayuso tiene la opción de cambiar este escenario y necesitaría los apoyos del máximo posible de demócratas. Continuar con Casado es continuar con lo que tenemos ahora. Perdón, lo que teníamos hasta hace 3 días. Continuar con viento plano, navegando a vela, de la mano de Sánchez, de la mano de Redondo, de la mano de Iglesias, perdedores que solo necesitan un país hundido para seguir diciendo que son buenos. Ese es el escenario donde estamos, ese es el escenario que vamos a empezar a ver repetidamente. Vamos a ver mañana si acaba o no acaba Ciudadanos, o si acaba hoy, las bajas continuadas, algunos perdedores como Herbias sumándose al equipo perdedor con tal de mantener el cargo. Ya me dirán cuántos votos lleva Herbias con ese movimiento entre nosotros, ninguno o menos alguno. Y esa es la realidad. Hay gente que ve la política, hay gente que analiza la política y hay gente que vive de la política. Nosotros simplemente explicamos historias, vamos a seguir explicándolas. Recuerden, hoy tenemos Equipo Zulú Conversaciones a la noche, centrado en mucho análisis político, no como ayer, que era un tema más operativo, vamos a decirle de alguna manera. Y como siempre, nos emplazamos a más tarde. Y como siempre decimos, pues seguimos